¿Se nos fue Diana? Ay, no, profe, buenas Ah, noches. bueno, buenas noches. Bueno, pues Pascua, muchas cosas, ¿no? Es el tiempo de, primero, pues que estamos celebrando la resurrección del Señor, que Él, pues, murió, se sacrificó por nosotros. El Cordero que anteriormente se sacrificaba pues, en los tiempos antiguos, en la época pues bueno, de los antepasados, antes de que llegara Jesucristo y se hiciera él el Cordero, eh, cuando ya pues él fallece en la cruz y resucita, pues resucita para quedarse entre nosotros. Entonces la manera obviamente para él quedarse con nosotros es a través también del Espíritu Santo. Entonces, durante este tiempo de Pascua, pues es la buena nueva, ¿no? Que Él se queda, Él está con nosotros, Él está vivo, Él no se quedó en esa cruz, sino que lo tenemos aquí presente y pues obviamente podemos disfrutar de Él al renovar la experiencia de la Eucaristía, al comulgar, al recibirlo obviamente en su cuerpo y en su sangre y pues llenarnos de Él, que ese es el objetivo principal mientras tengamos la oportunidad y estemos pues en gracia de Dios. Y obviamente durante este tiempo, 40 50 días, ahí sí no estoy, no me acuerdo. Durante este tiempo de Pascua, nos estamos preparando obviamente también para recibir al Espíritu Santo, que es obviamente el, pues el mayor regalo también que nos deja, ¿no? Porque obviamente lo que sucede durante este tiempo es que no, gracias Carol, 40. eh, entonces, durante este tiempo nos estamos preparando para recibir realmente la sabiduría del Espíritu Santo que Él nos da, nos completa, ¿no? En esa gracia de ya tenerlo realmente completamente con nosotros, porque lo que le pasa a los apóstoles, ¿no? Ellos de pronto, pues sí, estaban allí muy contentos porque había resucitado y se les apareció muchas veces, pero tal vez ellos no tenían todo ese conocimiento y toda esa fuerza del fuego del Espíritu Santo para ellos poder ir a evangelizar, ¿no? Y poder tener toda esa felicidad y esa fuerza que les dio para poder pasar por encima de todos los obstáculos y ser obviamente testimonio pues de él. Ay, profe, usted complete Bien, bien bonito. bien, Diana, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo aquí con los aportes también que nos hacen los compañeros con relación a la resurrección, ¿no? Precisamente se termina la Semana Santa, ¿sí? Y Pascua significa paso, ¿sí? El paso o el cambio, ¿sí? Y precisamente lo que nos mencionaba nuestra compañera Diana, ¿sí? Pascua. Bueno, aquí aclaremos esto que estaban dialogando precisamente acá en el chat. Entonces, el cuaresma sí es los 40 días, pero ahorita se espera, con relación a lo que comentaba nuestra compañera Diana, son los días, son 50 días para llegar a lo de Pentecostés. Así es, mis queridos compañeros. Muy bien, ¿sí? Y este paso es precisamente eso, es celebrar que existe un Dios, existe la vida, ¿sí? La resurrección, y esa resurrección es decir y comprender que ese ser superior, ese hermano que dio la vida por nosotros, la recuperó precisamente hablando de la resurrección, ¿sí? También se celebra que o se comprende que la humanidad está libre de pecado, ¿no? Hubo una situación en toda la preparación de la cuaresma, la Semana Santa, con relación a eso, a la entrega de Jesús, ¿no? Del Hijo, del ser superior por amor.
¿sí? Y precisamente esa representación de la cruz, que era la entrega por amor, pero también esa cruz que ya está vacía, ¿sí? Que ya no está y que él está, y siempre me traía a la mente ahorita, cuando ustedes les preguntaba hace 15, 20 días ya, ¿no? Que ¿dónde está? Una de las preguntas que hacíamos hablando de esa inteligencia intrapersonal. ¿Dónde está? Y la gran mayoría de ustedes, no es que todos, dijeron, Él está con nosotros, Él está vivo, Él está en cada acción que hacemos, ¿sí? Y precisamente eso es lo que se celebra, ¿sí? Esa vida, ese tenerlo presente, esa realidad y ese encontrarlo en cada acción, ¿sí? Y es ese paso, Pascua es ese paso que se dio en el proceso que vivió pues Jesús para, para llegar en el sentido del perdón, que también lo hablábamos en la anterior clase, y eh, del perdón de los pecados de la humanidad, ¿sí? Entonces, este tiempo se lo celebra a nivel de iglesia, ¿sí? La resurrección, pero esa resurrección pues tiene que ir al lado de un cambio, ¿no? Las personas pues que tenemos la profesión de fe católica, ojalá esta Semana Santa y esta Cuaresma que pasó haya sido mucha de reflexión y mucha de cambio, ¿sí? No sé si lo he hablado con ustedes, ¿no? Cuaresma son 3 acciones principales. Era oración, ayuno y caridad, ¿sí? El ayuno, en cierto sentido, hablando de la temática que nosotros tenemos presente, pues ese encuentro con nosotros, esa relación con nosotros, ¿sí? La oración como esa relación con el ser superior y la caridad como esa relación con el otro. ¿Sí? Entonces, eh, tenerla en cuenta, pues, y de manera muy, muy general, tener presente ese tiempo que pasó y si compartimos la parte de la iglesia, del catolicismo, pues generar esos cambios, ¿no? Que son bien significativos en relación al, al momento en el que estamos y a los acontecimientos que sucedieron. Diana, cuéntanos. Profe, sí, de pronto otra cosa que tal vez de pronto, bueno, en religión o como católicos o como cristianos, de pronto a los cristianos les enfocan un poco más esa enseñanza, que es un gran error, pienso que para los católicos que tenemos ese vacío, es que la Pascua pues inicialmente fue precisamente cuando Moisés acompañó en la liberación de los judíos de Egipto. Por eso presentan tanto en esta época esa parte en las películas. Y cuando pues Dios ya los acompañó a ellos en esa liberación de tanto tiempo y tanta historia de esclavitud, y les hizo la promesa que cuando pintaran, marcaran con sangre sus puertas, eh, iban a, iba a pasar el ángel y bueno, todas las cosas que le pasó al faraón, etcétera, y todo ese momento de liberación, todo lo que hizo Dios para acompañarlos y hacerlos llegar a la tierra prometida, todo eso pues es la Pascua original. Los judíos celebran año tras año esa liberación. Entonces, Jesús, eh, pues obviamente era judío y esa Pascua él la celebraba también como judío. Por eso él mismo se hizo el cordero y para ellos, para los judíos, por eso fue tan difícil entender que el mismo Rey de Reyes, como lo estaban esperando, fuera a llegar como un humilde hijo de un carpintero. Y para ellos fue muy difícil y por eso hasta el momento no lo reconocen pues como el Señor, ¿no? Para ellos es un profeta aún. Entonces, bueno, en esencia esa es como la historia en sí de la Pascua original, y se supone que de acuerdo a la historia
de la iglesia y del catolicismo, y lo que aparece en la palabra es que cuando el Señor vuelva en todo su poder, esplendor y gloria, va a llegar en un momento de Pascua. Por eso hay que tener la maleta lista. Y un dato que de pronto no sé si algunos de ustedes lo vivieron o los que tienen hijos, es muy bonito compartir ese momento de Pascua, que es obviamente la vida, la celebración de la buena nueva, y para que los niños de pronto lo vivan y lo entiendan un poquito mejor, los más pequeñitos, se celebra, bueno, esto nació más como en Alemania y luego en Estados Unidos, es lo del conejo de Pascua. Que es que un conejo supuestamente estaba en el momento de la resurrección del Señor, y la misión de ese conejo fue llevar esa noticia de la nueva vida a los más pequeños. Por eso es que el conejito va llevando los huevitos, pues anunciando la buena nueva. Esa es como la esencia del conejo de Pascua para de pronto los que no lo tienen presente, porque eso se acostumbra mucho, sobre todo en Estados Unidos. En algunos colegios también se celebra de esa forma para que los niños también vayan como haciendo la asociación. Gracias, Diana, muy bien. Sí, precisamente, bueno, este tema es muy amplio y, por ejemplo, cuando hablamos de la tierra prometida, ¿no? Y la finalidad de la tierra prometida fue llevarlos a la parte del desierto, ¿no? Que también tiene un significado muy, pero muy profundo y es muy bonito. Y algo que quiero resaltar como para ya entrar en nuestra temática es que, y eso lo hablábamos con algunas religiosas en algún momento, que decía que por qué la Biblia no las menciona mucho a las mujeres, que si la Biblia es machista, ¿no? Que, bueno, se han generado a veces algunas situaciones, pero precisamente cuando hablamos de esta realidad de Pascua, cuando hablamos de esta realidad, las mujeres, muy buenas noches, las mujeres en la Biblia están en los momentos más importantes del compartir de la experiencia de Jesús, ¿no? Y si hablamos de Pascua, precisamente son las mujeres las que van con Pedro y el apóstol, pues, preferido de Jesús, a mirar el cuerpo, y las mujeres son las llamadas precisamente a compartir esa experiencia, a compartir esa resurrección, al llamado del cambio, del que no está, del que se genera como esa trascendencia del ser, ¿no? Y así en los diferentes momentos que hay en la parte bíblica, ¿no? Y aquí hay una parte bien importante, y eso lo hablábamos con ellas precisamente, que es la importancia de la mujer en los momentos significativos o relevantes de la historia de Jesús, ¿no? ¿Quiénes lo acompañaron? ¿Quién estuvo con él? ¿Quién lo apoyó? ¿No? ¿Quién fue la elegida para traerlo, pues, a Jesús, ¿no? Mujeres, ¿sí? Es algo bien relevante y es algo bien bonito. Pero bueno, bien, mis compañeras, entonces, como para contextualizarnos en el tiempo en el que estamos también. Bueno, otra cosa que quería dialogar con ustedes, de verdad, queridos compañeros, compañeras, agradecerles por el compromiso, por la responsabilidad. No nos habíamos encontrado hace, pues, que 15, 20 días. No se pudo como dialogar, fue como a través de mensajes que generamos lo de las notas, pero la verdad, les agradezco por el compromiso. Uno de los pocos cursos que todos cumplieron con las expectativas, y pues yo creo que, si no estoy mal, la nota mínima que ustedes sacaron con relación pues al espacio de relaciones humanas, yo creo que fue 4 la nota mínima, o pues si ya no se generó alguna entrega. Si usted realizó todas las entregas, le fue muy, muy bien, ¿sí? Y lo más importante, en el sentido de
de este compartir es que pues se generen algunos aprendizajes, ¿no? Y lo evidencié en la prueba que hicimos, en el enlace pues que ustedes diligenciaron, ¿sí? Entonces, de verdad les agradezco por la atención, les agradezco por el compromiso, por la corresponsabilidad que se maneja en el espacio. Bien. Segundo corte, y este segundo corte se nos va a ir volando. Ya hemos tenido 2 clases, en teoría 2 clases de segundo corte, pero ya ahorita es cuando nos vamos a encontrar, pero vamos a manejar también esa parte de los tiempos. Bueno, bien. Y con relación a eso, sí me gustaría, por favor, compañeros, no sé si lo hicimos hace 20 días, pero me gustaría unos minuticos, dedicarlo precisamente a la parte de la evaluación. Yo les digo, no vayan a tener como esa, en la parte de la evaluación, como que sean muy críticos, ¿sí? Y me agradó mucho las observaciones que me realizaron. Uno no sabe quién las hace, se los aseguro, ¿sí? Y sí me gustaría saber de manera muy general, pero también de manera muy, muy de grupo, dentro de esas recomendaciones que se realizaron, ¿hay alguna recomendación de manera muy específica que me digan, Robin, mejora esto en este grupo? Porque hay unas recomendaciones, algunas ya me dijeron qué grupo quería que la realice, sí, pero hay otras recomendaciones que la verdad no sé qué grupos fueron y pues si genero esos cambios en todos los grupos tal vez vayan a decir, no, Robin, mira, me decían algunos, ¿no? Mayor lectura, ¿sí? A veces yo lo manejo por las cuestiones de sus tiempos, ¿no? En el día trabajan, en la noche clase hasta las 10, pues como que les dejo muy poquitas lecturas o les bajo como la parte en síntesis, ¿no? Máximo 10, 11 páginas cuando les dejo lecturas. Y algunos grupos me decían eso, Robin, mayor en lectura. Entonces, no supe de quiénes son las observaciones. Quería saber de la evaluación que ustedes realizaron, algunas recomendaciones que ustedes hayan generado para dialogarlas y realizarlas, porque pues es para eso una evaluación, no es para generar pues un diálogo y que estemos en total acuerdo. Que sean específicas de este grupo, compañeros. Sí, no, no se acuerdan. Carol me dice que no. Los demás, dentro de esas recomendaciones que hicieron, dentro de esas observaciones que hicieron, finalizando, me imagino, el cuestionario, no el que les envié yo, no el que les envié yo, sino el que ustedes llenaron para la evaluación docente. ¿Hicieron alguna recomendación? No fueron de acá las recomendaciones. De para mi parte, pues, buenas noches, profe. De mi parte, no. Alexandra. Nada. Bueno. Todo excelente. Muchas gracias, Alexandra. Andrea. Pues yo he estado muy pocas clases con usted, profe, pero para mí ha sido muy bueno. Para mí ninguna. Vale, Andrea, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces me imagino, pues, son de otros semestres que me falta encontrarme en estos días para realizar precisamente, ¿no? Y si hay alguna cosa que con ustedes generan, pues no sería necesario esperar, ¿no? A finales de corte o cada vez, sino me lo van diciendo y vamos generando esos diálogos. Bueno, listo, muy bien. Bueno, miremos quiénes son, me imagino hasta esta hora ya llegaron los que van a estar toda la clase. Diana María. Estaba, muchas gracias. Andrea Faney. Presente, profe. Perfecto. Carlos Alberto. Presente, profe. Perfecto. Heider Andrés. Presente, profe. Heider Andrés. No está. André Felipe. Él le dijo presente bueno, por el chat. muchas gracias. Muchas gracias.
André Felipe, ¿me cuentan por favor? Presente, profe. Muy bien. Evelyn Mayerly. Presente, profe. Perfecto. Michael Alfredo. Presente, profe. Muy bien. Fabián Moncayo. Presente, profe. Perfecto. Carlos Denis. Presente, profe. Muy bien. Juan José. Presente, profe. Perfecto. Giovanni Muñoz. Presente, profe. Excelente. Natalia Camila. Presente, profe. Muy bien. Daniela Ordóñez. Estabas, Carol, ¿verdad? ¿Se nos fue? No, sí estás. Bueno, se fue a tomar café. Eldin. Presente, profe. Perfecto. Alejandro. Alejandro, ¿qué, profe? Alejandro Potosí. Ah, sí, presente, profe. Gracias. Kevin Andrés. Muy bien. María Cristina. Presente, profe, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vanessa. Presente, profe. Perfecto. Camila Alexandra. Camila Alexandra Rojas. Presente, profe, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pedro Eliezer. Aquí estoy, profe, presente. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Miller Andrés. Presente, profe. Perfecto. Joana Jaira. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Claudia Yolima. Presente, profe, buenas noches. Perfecto. Claudia, estás enfermita. Ana Rubiela. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Joana Andrea. Presente, profe. Muy bien. Anderson. Profe. ¿Sí? Presente, profe. ¿Me llamó, profe? Sí, Carol. Presente, entonces. Bueno. Jenny. Presente, profe. Perfecto, muy bien. Estamos todos, qué juicio. Bien. Bueno, mis queridas compañeras, entonces vamos a iniciar nuestra sesión, vamos a iniciar este momento, pero para iniciar este momento me gustaría tener pues claro ese primer corte, ¿no? Ese primer corte donde hablamos, retomamos las inteligencias, ¿sí? Hablamos de esas inteligencias múltiples, diferentes formas de generar procesos cognitivos o procesos de aprendizaje, ¿sí? Todos generamos procesos de aprendizaje, pero de diferentes maneras, ¿no? Y ahí es donde se rompe un primer paradigma que comprendería yo a veces está muy arraigado, ¿no? Que cuando nos generan algunas situaciones de no puede, no es capaz, no, tal vez no es que no pueda, no es que no sea capaz, es que tiene una forma diferente de hacer las cosas, y ahí se observa y se genera esa gran dimensión. Y entrábamos precisamente a hablar dentro de esas inteligencias, una inteligencia fundamental, que es la inteligencia emocional, ¿no? Esa inteligencia emocional que nos permite fortalecer de una manera muy general las relaciones humanas. Y para entrar en esta inteligencia emocional hay que unir dos de las inteligencias múltiples, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, ¿sí? Eso lo habíamos trabajado, entrábamos a dialogar un poquito de esa inteligencia intrapersonal, cuál es esa inteligencia intrapersonal, y dentro de esa inteligencia intrapersonal generábamos unos pequeños diálogos, unas pequeñas reflexiones, unos pequeños encuentros, ¿no? Hablábamos del perdón, hicimos un pequeño tallercito, una pequeña actividad, hablábamos de las preguntas que debemos estarnos haciendo en nuestro momento, ¿no? Para hablar de esa inteligencia intrapersonal. Y esa inteligencia intrapersonal pues nos lleva precisamente a preguntarnos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿No? ¿Por qué y para qué? ¿No? Y les hablaba de esa diferencia entre el cambiar, otra ruptura de paradigma, ese cambiar las cosas y no pensar del por qué, porque a veces nos lastimamos
nos juzgamos, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? Sino cambiarlas y buscar un para qué me pasó esto, para qué está sucediendo esto, y tal vez nos genera oportunidades o nuevas alternativas. Bien, y terminábamos precisamente en esta dimensión. Entonces, estamos trabajando esa inteligencia intrapersonal, posteriormente vamos a trabajar la inteligencia interpersonal con el otro, y así generamos esa unión de la inteligencia emocional y las capacidades a las que nos lleva la inteligencia emocional. Bien, perfecto. Hasta ahí, compañeros, con relación a esa pequeña síntesis, ese pequeño feedback, ¿hay alguna pregunta o hasta ahí estamos todos en la misma sintonía? ¿Hasta ahí sí estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, Natalia. ¿Los demás? Bien. Sí, profe. Excelente. Muy bien, mis queridos compañeros. Perfecto. Espero que los demás pues también hasta ahí. Ah, bueno, ya hablábamos algo que era muy importante. Me llamó mucho la atención en sus respuestas. Y eso sí quiero que por favor, en la parte cognitiva, es fundamental incluirnos en las respuestas o en las acciones o en las palabras, ¿no? El lenguaje es fundamental. Ahora que vamos a hablar, finalizando este semestre de comunicación, nos vamos a dar cuenta que el lenguaje es fundamental. Y en las respuestas que ustedes me daban cuando hablábamos de inteligencia, cuáles son las características de una persona inteligente, ustedes me hablaban en tercera persona, ¿sí? Me decían las características que tiene esa persona inteligente, que tienen las personas que son inteligentes, ¿sí? Y me colocaban las características. Perfecto, muy bien. Pero como recomendación, un pequeño paréntesis, en esas situaciones, la parte del pensamiento, de la psique es fundamental y juega un papel, créanme que muy importante, y aquí creo que llevamos a lo que dice, llévelo, piénselo, que se le hace realidad. No lo mencionen esas cosas donde sabemos que ya todos tenemos una inteligencia, todos somos inteligentes desde las inteligencias múltiples. Entonces, me llamó mucho la atención que ninguno dijo, las personas inteligentes tenemos estas características, sino que me decían, tienen, o las personas inteligentes son, o las hacen, ¿sí? No. Entonces, eso quería mencionarlo y me acordé en este momento. Siempre incluyas, la parte del lenguaje es bien bonito, bien fundamental, y en cositas así sencillas, créame que hacemos diferencia, y aquí pues de las diferentes profesiones, pero me imagino varios tienen sus hijos, si mal no estoy, de lo que recuerdo el anterior semestre tengo 2 o 3 licenciadas. Entonces no se me olviden de eso, siempre incluyámonos, y si tenemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros estudiantes, incluyámoslos, ¿no? Que estamos dentro de ese componente, somos inteligentes, ya entramos en esta disposición y estamos en esa parte de las inteligencias. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a seguir avanzando. Y para avanzar vamos a hacer un proceso precisamente de reconocer y seguir con esta inteligencia intrapersonal que va con el fin precisamente del cambio, ¿no? Estábamos en un componente laboral, en un componente diferente, y ahorita entramos en un contexto académico. Entonces generemos esta acción que no les voy a quitar mucho tiempo, pero de verdad también son bien importantes. Bueno, mis queridos compañeros, entonces, pues como hemos retomado, hemos tenido en esta, precisamente pues en esta clase, lo que se llama la parte del mindfulness, ¿sí? Mindfulness o traducido pues es atención plena. Entonces vamos a hacer ejercicios y por medio de nuestra respiración, que es como ese encuentro también con nosotros, ¿no? Entonces les pido el favor, ahí donde estamos, mis queridos compañeros, mis queridas compañeras,
coloquémonos en disposición, sentarnos bien, ¿sí? Siéntese muy bien, siéntese cómodo, siéntese cómoda, siéntese en una postura que usted le dé bienestar, le genere bienestar, le genere en cierto sentido paz, tranquilidad, ¿sí? Ahí donde estamos, les pido el favor, vamos a darnos la confianza, las personas que quieran, generen una visión fija en algún punto, las personas que ustedes se generen esa confianza con ustedes. Vamos en un momento a cerrar nuestros ojos. Y ahí donde estamos, vamos a generar ese encuentro, esa realidad, esa reflexión. Vamos a tratar de dimensionar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro pensamiento, esa razón que a veces rumea mucho, ¿no? Vamos a tratarla de llevar a la respiración. Por favor, inhala. Exhala. Inhala nuevamente. Exhala. Inhala. Siente cómo ingresa ese oxígeno por tus fosas nasales. Recorre todo tu sistema respiratorio, llega a tus pulmones, llega a tu abdomen. Siente cómo se ensancha. Exhala. Siente cómo se contrae. Recorre todo tu sistema respiratorio y mira el cambio que se da. Ya no sale oxígeno, sale dióxido de carbono. Inhala. Siente como en ese primer momento entra ese oxígeno, ese aire un poco frío. Y al ir recorriendo tu ser, tu cuerpo, siente cómo se va abrigando. Exhala. Ahora vamos al inhalar, denominarle 1, y al exhalar 2. 1, 2. 1, 2.
1 y trata de llevar tu oído derecho hacia tu hombro derecho, lentamente, tranquilo, sin afán. 2. Regresa tu cabeza a su posición natural. 1. Ahora lleva tu oído izquierdo hacia tu hombro izquierdo, tranquilo, sin afán. 2. Regresa a su posición natural. 1. Lleva tu cabecita hacia atrás. 2. Regresa a su posición natural. 1. Ahora lleva tu mentón hacia tu pecho, despacio, tranquilo, tranquila, sin ningún afán. 2. Recupera su posición natural, su posición normal. 1. Inhalamos y mientras inhalamos vamos llevando nuestros hombros hacia arriba. Hacia nuestros oídos. 2. Exhala, déjalos caer. Relájate. Inhala nuevamente. 1. Hacia arriba, tus hombros. Cárgate de buena energía, de buenos pensamientos, de buenos sentimientos. Saber lo que eres, lo importante que eres, de ese amor propio. 2. Exhala, deja caer esos hombros y deja que caiga ese cansancio, tal vez ese afán, tal vez esas preocupaciones, que salgan. Inhala nuevamente. 1. Esa palabra que te gusta escuchar, ese mensaje que te gusta leer, esa persona especial. Exhala. 2. Tal vez ese día difícil, tal vez esa discusión, tal vez ese encuentro que no fue tan positivo, que salga, déjalo salir de ti. Inhala. Hacia arriba, tus hombritos, fuerte, profunda la respiración. 2. Deja salir, deja caer. Y ahí donde estamos, en esa posición natural, normal. 1.
2. Uno, dos, uno, inhala, sube tus bracitos hacia arriba, desperezate, tal vez estírate. 2, déjalos caer. Inhala profundo. 1, 2. Lleva tus manos hacia tu cara, lentamente. Cerrado tus dedos. Abre tus ojos ahí, cerrado tus deditos. Y lentamente ve abriendo los dedos para que se vayan generando esa vuelta a la luz donde te encuentras. Y no les dé ese golpe de luz. Bien, mis compañeros, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Bien. Bien, profe, relajados. Sí, se relajaron un poquito. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bien. Bueno. Perfecto, qué bonito que sientan eso. Eso hace parte de esos procesos de vivir esa inteligencia intrapersonal, ¿no? De estar bien con nosotros, ¿sí? Hacemos de todo en el día, de todo, ¿sí? Y yo lo relaciono mucho, las relaciones humanas con la respiración. Cuando hablo de esto, en algunos momentos lo relaciono mucho, porque es que las relaciones humanas están en todo, como la respiración. Pero para que se generen unas buenas relaciones humanas debemos tenerle y prestarle atención. Yo creo que algunos compañeros me decían, ¿cuántos de nosotros estuviéramos muertos si se tiene que tener conciencia en la respiración, ¿no? Porque se lo haces porque es mecánico, pero ¿cuántas veces nos damos cuenta o tenemos conciencia de esa respiración? Muy pocas, ¿sí? Así que vivan estos momentos para ustedes. No va a ser tarea ni trabajo, pero dedíquense en esos tiempos también que son muy bonitos. Bueno, bien. Y muchas gracias a ustedes por hacer los ejercicios también. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cuál va a ser la tareita? ¿Cuál va a ser la tareita que va a dejar Robin? La tareita es muy sencilla. Lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy, por favor, tomen apuntes. ¿Sí? Y al tomar apuntes, van a elegir en el transcurso de esta semana. ¿Estoy proyectando? Sí. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Sí, profe. Vale, muy bien. Van a elegir en el transcurso de esta semana, vivir o generar la experiencia de manera muy consciente, muy de ustedes, lo que yo voy a mencionar el día de hoy. ¿Sí? Yo les voy a mencionar las características, voy a compartir con ustedes la lectura para que pues, las personas que quieran le dedican esa retroalimentación y tal vez los contextualice un poco más la lecturita, pero si les pido el favor, vivan lo que yo les voy a compartir hoy, ¿sí? Y en la otra clase vamos a dialogar acerca de eso. ¿Perfecto? Bien, entonces, en después de hablar de esas preguntas,
¿sí? Y de generar como esas reflexiones en nosotros. La invitación, y por eso siempre hablo de las relaciones humanas como un cultivo, ¿sí? Porque se cultiva, porque no es solo una acción, ni solo una aquí y ya listo, serán las mejores relaciones humanas, no, sino todo lo contrario, unas buenas relaciones humanas es un cultivo, es un proceso, ¿no? Un cultivo es eso, es un proceso. Y ese proceso tiene que tener mucha, pero mucho cuidado, mucha responsabilidad, mucho amor, ¿no? Me imagino los que han trabajado en el campo cuando hablamos de ese proceso del cultivo, ¿no? Para que se dé pues toda la parte de la siembra y al finalizar se habla de la cosecha, ¿no? Se genera este proceso. Y este proceso precisamente es eso. Si vamos a recibir allá las buenas relaciones humanas, y en este primer momento que estamos hablando, esas buenas relaciones con nosotros, saber quiénes somos, qué queremos, qué buscamos, pues debemos llevarlo, después de pensarlo y reflexionarlo acá, a una acción y a un vivir pleno, ¿verdad? Entonces, voy a compartir con ustedes algunas prácticas que les pediría el favor tomen apuntes y en el transcurso de la semana la tarea es vivirlas, ¿sí? Bueno, pues si ustedes ya quieren vivirlas todas, ¿sí? Pero elijan una, dos y háganlas. No les va a decir tampoco todo el día hágala, no. En esos momenticos, así como ahorita, ¿sí? En el momentico antes de almorzar, después de almorzar, en el break que le dan en la oficina, bueno, hagan estas acciones, ¿listo? Bien, perfecto. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Y dentro de ese cultivo del ser relacional, hablando de la inteligencia, ojo, estamos hablando de la inteligencia intrapersonal con nosotros. Bueno, vamos a empezar primero con realizar o con buscar ese cultivo de un ser relacional desde la práctica de la soledad, ¿sí? Y aquí empezamos a romper otras estructuras, otros paradigmas donde nos han dicho, ¿no? La soledad, ¿no? La sociedad en este mundo se le tiene miedo a la soledad, ¿no? Muchos de nosotros también cuando se habla de soledad como que, uy, lo peor es estar o sentirse solo, ¿no? Pero precisamente si nosotros hablamos desde un cultivo, de un ser relacional, de un estar bien conmigo, debemos generar esa ruptura y ese cambio de pensamiento y ese cambio de paradigma de que la soledad es mala, de que la soledad nos da miedo. Y debemos generar un cambio, ¿sí? Generar un cambio en relación a ¿qué? A que debemos en algún momento de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro diario vivir, de nuestro diario estar en el aquí, generar procesos de soledad. Soledad que tenga estas características. Primero, equilibrio entre la interioridad y entre la exterioridad. ¿Sí? Es que muchas de las veces nosotros solo vivimos lo de afuera. Muchas de esas veces. ¿Sí? Y eso es lo que a veces se malinterpreta de las relaciones humanas, que las relaciones humanas siempre están afuera. La primera relación que tengo que fortalecer es conmigo. ¿Sí? Y a veces estamos en la oficina, en el trabajo, que la familia, que los hijos, que el esposo, que la esposa, que los amigos, absolutamente todo lo exterior. Bueno, y lo interior, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo busco. ¿En qué momento? Y ahí es donde me invita a vivir la soledad. Allá, a veces se habla de ese ruido, ¿no? De ruido exterior, ¿sí? Y ahorita hicimos un momento de soledad, en cierto sentido. Porque estábamos, y aquí también rompe una estructura, ¿sí? Porque la soledad no es
Yo puedo estar acompañado de todo el mundo y sentirme solo, o vivir mi soledad, o estar totalmente solo, sin nadie alrededor, y no sentirme solo. ¿Sí? Pero en esta parte debemos comprender y buscar algunos procesos de soledad que me permitan examinar lo que hago. ¿Quién de nosotros, cuando llegamos ya ahorita que se termine clase, quién de nosotros dice, hey, yo hice esto? ¿Quién de nosotros examina, hey, yo aprendí esto? ¿Sí? ¿Lo hace? ¿No lo hace? A veces de todo lo que hemos vivido en el día estamos tan cansados que lo que buscamos es dormirse, ¿o no? ¿Y esto a qué nos lleva, mis compañeros? Esta soledad nos lleva a valorar el propio ser, a valorar lo que somos. ¿Por qué a valorar lo que somos? Porque de todo lo que hicimos hoy, de todo eso, es eso del hacer por hacer, o lo hice con conciencia, lo hice porque me gusta, porque quiero, porque me enriquece. ¿Sí? Y cuando generamos estas reflexiones a través de la soledad, nos brinda precisamente esa paz y esa tranquilidad. Qué bonito ahorita cuando leía. ¿Sí? Hicimos un momento de soledad con nosotros, ¿sí? Estando con los otros, pero con nosotros. A veces esa soledad también es de esta cabecita, ¿no? Que se me olvidó el autor, le llama, ¿no? La loca de la casa. Cuerpo es nuestra casa. Y acá la loquita porque se la pasa todo el día que sí, que no, que estoy en el trabajo, que mi familia, que ya estamos en relaciones humanas, pero la materia que viene, el trabajo, que dejó, que toca hacer, ya en últimas no hace nada. Cuando nosotros reflexionamos y somos conscientes, vamos a esa paz, a esa tranquilidad y a ese vivir, ese momento en el que estás. Que viene otra materia, sí, pero después. Ahorita estamos aquí en relaciones, escúchelo a Robin un ratico. Viva lo que le diga a él. Que haga silencio, que respire, hágalo. Alguna cosita nos ha de dejar o nos ha de servir. Bien, prácticas de soledad. Siguiente, la soledad que vaya acompañada del silencio. ¿Sí? Pero ese silencio tiene que ser interior también. ¿Sí? A veces nos vamos a esos lugares, a la montaña, allá al campo, en mi cuarto solo, que salir de esa bulla, de ese ruido externo, exterior, la sociedad. Pero también, y aquí es donde les hablaba, que vaya acompañado de ese silencio interior, de ese y por eso muchas de las veces la respiración sirve para eso, para dimensionar, para no estar pensando en tantas cosas, sino dimensionemos. Yo hoy buscaba algo muy especial, ¿no? Ya de tanto pensamiento ir a la inhalación y a la exhalación. Y después de inhalar y exhalar, que solo se quede. Si su pensamiento se quedó en el 1, usted inhalaba y no pensaba nada más, sino que inhalaba. Maravilloso. Y el 2, solo 2 y exhala. Maravilloso. Pero a veces estamos 1, ¿no? ¿Y qué será? Ya me está dando hambre. Bueno, tantas cosas que pasan, ¿sí? Buscar ese silencio externo, pero también ese silencio interno, ¿sí? Y cuando buscamos esos silencios, tal vez tratamos de buscar ese significado a la vida, ¿sí? Porque ese silencio acompañado de esa soledad, o cuando nosotros hacemos silencio, es que buscamos a ver, aquí tenemos, tranquilicemos y miremos, ¿esto es lo que queremos? De todo lo que hago en el día,
Ejemplo, me imagino aquí ustedes buscando esa profesión, ¿no? Ese ser profesional. Y en ese ser profesionales, cada día están haciendo algo para lograr ese objetivo. Excelente. Pero de las demás cosas, colocan ese cultivo en las demás acciones para que se genere ese sentido de vida, o las hacemos por hacer. El silencio me permite reflexionar eso. Y cuando hacemos silencio y reflexionamos y pensamos qué pasó en el día, tal vez estamos descubriendo también nuestra identidad. ¿Sí? Ya hablamos de identidad. Bueno, ¿quiénes somos? Bueno, ¿qué es lo que queremos? Bueno, ¿qué es lo que me caracteriza? ¿Sí? Y eso me ayuda y me invita a vivir el silencio. ¿Sí? Y aquí le colocaba como una característica. A veces esa experiencia del silencio, al igual que la soledad, son experiencias de vértigo. ¿Sí? ¿Cómo así de vértigo, Robin? Sí, es que no es fácil. No es fácil llegar a comprender y a vivir el silencio y la soledad como un encuentro conmigo que me permite fortalecerme en mi día a día. No es fácil, ¿no? Y a veces a lo que más le tenemos miedo, al igual que entre el silencio y la soledad, están en las mismas dimensiones, está como la muerte, ¿no? Yo sí le tengo miedo a estar solo. Y el silencio también, porque el silencio nos permite repensarnos. Y por eso siempre estamos haciendo cosas o pensando cosas para no vivir ese silencio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros generamos estas reflexiones del silencio y la soledad, nos lleva a mirar la vida con otra perspectiva. Tal vez a dimensionar nuestra vida, lo que queremos, a ser un poco más objetivos y a lograr precisamente comprender y referenciar esa identidad y reflexionar sobre esa inteligencia intrapersonal, sobre lo que soy. Bien, otra característica es la práctica de la contemplación. ¿Sí? Esa contemplación, no definiéndola, mirándola desde términos religiosos, sino esa contemplación como trascender los sentidos. ¿Sí? Esa contemplación como ir más allá. Y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Cuando ya miran que los sentidos se unen, los sentidos se mezclan, ¿no? Y a veces, ¿no? En la parte yo creo que aquí también me hacían referencia en algún momento, ¿no? Las personas que tienen algunas situaciones, capacidades especiales, ¿no? Que a veces falta un sentido, pero con el otro lo complementan y lo superan, ¿sí? Y a veces miramos, ¿no? O escuchamos algo y se nos viene la imagen, ¿sí? Percibimos el cambio de sentidos, ¿no? El olor, ¿no? El olfato, y con el olfato se me activa el gusto, ¿no? Ahí es contemplar las cosas, cuando no hago, y a veces nosotros perdemos precisamente dentro de estas características el dejarnos sorprender, porque ya todo es común, ¿sí? A nivel de ciencia o de creación, ya todo ya lo miramos como tan natural, ¿no? Natural, todos, ya no de aquí nomás, en un tiempito ya, ¿qué faltará para que vengan a volar los carros? Y bueno, ya se encuentra celulares de todas las características, televisores con todas las en la parte de estas ciencias, pues se ha descubierto muchas cosas, ¿no? Y eso nos ha ubicado en el tal vez ya no dejarnos sorprender, ¿sí? Y al no dejarnos sorprender, no nos dejamos ser. Que eso es tan común que ya
mi ser se le hace cotidiano. Entonces, la invitación es a no perder esa capacidad de asombro por medio de la contemplación, ¿no? Un atardecer, un amanecer, ¿sí? La lluvia, la sonrisa de tus padres, la sonrisa de tus hijos, de tus amigos, un abrazo, un apretón de manos. Ahorita, ¿no? La pandemia. ¿Qué más ejemplo que era tan natural vernos, saludarnos, chocar una mano, un abrazo con la pareja, un beso? Y ahora, cuando estuvo esto y cuando apenas inició, que no podíamos. Porque ahora precisamente ha entrado en eso, ¿no? Ya se hizo común, ya esto, ya de pasar, bueno, ahí está el virus. Pero esa capacidad de asombro, no perderla, con esas pequeñas cosas. Pirri, ¿no? Es el que hablaba, ¿no? El de las pequeñas cosas. Y eso, no dejar de sorprenderte, no perder ese asombro con las cosas sencillas que están en nuestro día a día y que nos permiten sentirnos vivos. Bien, contemplar. Otra característica, el ejercicio de filosofar. ¿Sí? Y quitémonos en la mente eso de que solo los filósofos, solo como la profesión, no. Ese filosofar es el pensar las cosas. ¿Cuántas de las cosas en nuestro día a día, en nuestras acciones diarias, nosotros las hacemos, pero las hacemos por costumbre? ¿Sí? Usted a veces se levanta, se ducha, desayuna y ya se da cuenta cuando está en la oficina, en el trabajo. Hola, yo desayuné, sí desayunó, pero ni se acuerda porque ya es normal, ya es costumbre. El filosofar es tener precisamente esa atención plena. Ese filosofar se lo puede denominar como el arte de vivir, el arte en relación a esa atención que tú le prestas. ¿Qué? Momento que te despiertas, momento que llegas, te duchas, desayunas, trabajas, cuando estás, a veces en algunos trabajos que son como operativos, ¿no? Que ya se siguen, ¿no? Y esa atención plena, ese filosofar es eso, ese tener conciencia de las cosas y ese pensar las cosas, reflexionar las cosas, para permitir ese desarrollo de nuestro ser, esa transformación personal, que no sea común, que no sea monótono, que no sea rutinario, sino que sea ese arte de vivir, ¿sí? El filosofar. Continuamos. Algo que a veces se pierde en una capacitación también muy interesante de esto, ¿no? Decíamos, como ese diálogo, esa comunicación, a veces se ha perdido y hoy por hoy, ¿no? Por medio de antes el escribir, ¿no? Las cartas, tantas cositas muy, muy bonitas, pero ahora un emoji ya le dice qué está pasando, ¿sí? Y a veces eso nos pierde, ese diálogo. Y Frances Torralba, como David Goleman, bueno, varios de los autores mencionan que el diálogo, si se retomara y se le diera la importancia como tal, se cambiaría el mundo. ¿Cuántas guerras por falta de diálogo? ¿Cuántos desacuerdos? No nos vamos a la parte de las guerras, pues, sino entre nosotros. ¿Cuántos disgustos por la falta de diálogo, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. ¿Qué pasará si se generara un diálogo? ¿No? Ven, hablemos. ¿Sí? Aquí se coloca pues alguien que habló y del diálogo lo hizo obra, que es Jesús, ¿no? Jesús nos hablaba por medio de parábolas, pero era ese diálogo con las personas que estaba, ese ejemplo, ese mensaje, ese reflexionar, ¿sí? Y también la práctica del diálogo nos lleva a reconocer algo que es bien importante y es bien chévere, y es el dialogar también es escuchar al otro. El diálogo se genera, ¿sí? Entre las dos personas, entre el grupo de
personas. Pero ese diálogo no es solo yo hablar. Ese diálogo también se complementa cuando yo escucho. ¿Sí? Y por eso lo menciona, ¿no? El diálogo cambiaría el mundo. Algunas situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque si me dejas, si nos encontramos, si yo doy mi postura y tú me escuchas o tú me hablas y yo te escucho, entre los dos llegamos a un acuerdo, ese diálogo entraría en esa disposición precisamente de ese descubrimiento de la verdad. La verdad como esa realidad, como ese deber ser, como esa situación en la que estamos inmersos todos. Bien. Bueno, hasta ahí. Qué pena, no les he dado la palabra. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Compañeros. No, profe, pues para mí está todo claro. Son como un dialecto que uno pues es fácil de comprender, ¿no? Perfecto. Todo claro. Perfecto. Profe, Sí, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues yo quedé como en el gusto por el silencio, Sí. como se experiencia del vértigo. Perfecto. Ahí en esa parte, pues me quedé como Muy bien, Claudia. pensando. Tranquila. Mira que, como les mencionaba, ¿no? A veces la soledad y el silencio se las asocia con situaciones negativas o con situaciones difíciles, ¿no? De una realidad, ¿no? Tú dices, me siento solo y es sentirse mal. ¿Sí? Tú dices, o tratar de hacer silencio es supremamente difícil, ¿sí? Un silencio exterior, pero un silencio interior, como lo mencionaba hoy, ¿no? Tratemos de dimensionar nuestro pensamiento solo a la respiración, y a veces es difícil. Usted dice, sí, inhalo, y después de inhalar ya está pensando en que tantas cosas que hay que hacer hoy y mañana y en la semana, ya se proyecta. Entonces lo mencionaba como situación de vértigo, mi querida Claudia, en el sentido de que a veces si lo hago, no lo hago, no, pero es que ¿qué irá a pasar? No, pero es que me da miedo, me da vértigo. Sí, es como difícil entrar a eso. Sí, es como una situación de una prueba difícil, de que tal vez no lo hago, porque ¿qué irá a pasar? ¿Sí? Y ese es el vértigo, ese ¿qué irá a pasar? No lo tomemos solo como malo, sino vivamos el silencio, vivamos la soledad y vivámosla bien, que es un encuentro con nosotros. ¿Sí me hago entender, Claudia? Sí, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Los demás, hasta ahí, ¿vamos bien? Alexandra, bien. Vanessa, bien. Claudia, hasta ahí, ya, ¿verdad? Las demás compañeras, compañeros, listo. Andrés, bien. ¿Cómo va Seldin, Anderson? Bien, profe, bien. Perfecto. Bien, profe. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, entonces continuamos. Perfecto. Entonces continuamos. Sí, diálogo. Otra característica que es bonita, es importante, mis queridos compañeros, es la práctica del ejercicio físico. ¿Sí? Está entendida como esa unicidad del sujeto, cuerpo, alma y espíritu. Precisamente te genera unos cambios, y ahorita, pues, ¿no? Que en tanta realidad de la estética como relevante en la sociedad, esa modificación de tu paisaje interior y exterior, ¿no? Esta parte del ejercicio como tal genera unos cambios muy significativos o muy positivos, ¿sí? Ese modificar tu paisaje, pues tú haces ejercicio y se genera un cambio en la parte física, en la del cuerpo, ¿no?
pero en la parte interior también. Sí, en esa parte interior también. O sea, una persona que hace ejercicio entre semana, gimnasio, corre, bueno, tantas actividades, algún deporte, alguna práctica, y al fin de semana que le digan, no sé, la cervecita o la trasnochadita o el compartir con los amigos, como que, hey, no, pero toda la semana estuve cuidándome, generando esa reflexión del cambio, del aspecto, de la parte física, para dañarlo el fin de semana, tal vez no, y empieza a generarse algunos cambios, empieza a generarse algunas relaciones con esta realidad, lo que nos permite decir que se generaría una transformación del sujeto, un cambio en la personalidad, tal vez un cambio en las situaciones, ¿no? Hoy por hoy la parte de la alimentación, una persona pues, que hace ejercicio, una persona que tiene o genera actividades motrices, pues lleva esa parte también del cambio de estilo de vida, y dentro del estilo de vida está el cambio de alimentación, ¿no? Porque a veces la alimentación también lastima o maltrata mucho al ser. Esos alimentos que no son como muy recomendables. Entonces la parte del ejercicio físico también te lleva a esto y a varias reflexiones, ¿no? Y también permite dominar y canalizar las emociones. ¿Cuántos de nosotros, pues no sé, los chicos, las chicas aquí, que les gusta, pues el deporte que les guste, ¿no? Y a veces estamos estresados, a veces estamos disgustados, a veces enojados, ¿no? Y llega, y bueno, un partidito, vamos a correr, a trotar, a hacer ejercicio, alguna actividad física, y dentro de esa actividad física usted no se acuerda, ¿no? Sino ahí vive una plenitud, un aquí y una ahora, ¿no? Un partidito de fútbol, de baloncesto, de lo que a ustedes les guste practicar, pues no van a estar pensando en el problema, sino ahí sí verdaderamente se llega a una práctica del bienestar, en ese sentido de incluirse totalmente en el ejercicio, ¿sí? Y también en la parte pues, de las diferentes prácticas siempre se genera un intercambio social, ¿no? En todo, pues, la mayoría yo creo que todas las prácticas de ejercicio se generan con otro, ¿sí? Mira aquí pues la imagen, la persona trotando, y al trotar pues con su familia, ¿sí? Los deportes siempre está con otro, puede ser un deporte individual, pero pues está su entrenador, o está cuando llega a la competencia o a la práctica, siempre está alguien más, así sea un deporte individual. Entonces la parte del ejercicio físico también es importante. Bien, esta también es fundamental, el nombre es muy bonito, el dulce no hacer nada, ¿sí? Pero ese dulce no hacer nada, entendámoslo como ese llamado a parar, ¿sí? Ese dulce no hacer nada como ese llamado al espérate un ratico, espérate, respiremos, ¿sí? Ese alejarse del activismo, ese alejarse del estar haciendo eso y eso y esto y esto, ya, tranquilo, date ese tiempito para ti, ¿sí? Ese dulce no hacer nada, como ese romper rutinas. Esto ya lo hice y voy, cambio de acción y, ya. ¿Sí? Y en ese dulce no hacer nada se activa el misterio de la realidad. Porque a veces, miren, no sé si me trae pues a colación, a veces en las situaciones que estamos, en todo nuestro diario vivir, que a veces a manera de contextualizarnos, ¿en qué estamos? Yo vivimos esto, en algún sentido de lo que significa el dulce no hacer nada, vivimos esto y paremos. Hablemos de relaciones humanas. Así sea información a modo general, hablemos de la Pascua. ¿Sí? ¿En qué realidad estamos? Que yo no comparto eso, no importa, no es que estemos, sino que contextualicémonos en qué estamos.
¿sí? Y es entrar en esa realidad que se vive, ¿sí? Entonces, ese dulce no hacer nada, llevarlo a eso, a ese llamado a parar, a ese alejarse del estar haciendo cosas que a veces no me llevan a nada, sino al evitar encontrarme conmigo, ¿sí? Al romper rutinas, ¿sí? Y es por eso que el dulce no hacer nada puede ser todas las actividades que mencionamos anteriormente y que vamos a mencionar, ¿sí? Y entrar en otras realidades diferentes. La experiencia de la fragilidad. Esto es muy bonito. La experiencia de la fragilidad. El reconocimiento de lo no deseado. ¿Sí? Entrar a esas situaciones que a veces nos llevan a los límites, ¿sí? O lo que se denomina salir de la zona de confort, ¿sí? ¿Cómo así? Precisamente hace 15 días hablábamos y entrábamos en una capacitación muy bonita con los compañeros de la universidad, hablar de la muerte. Que a veces esa muerte que no, que miedo, que no es. Y en las presentaciones, sería bonito compartirles esas presentaciones, ¿no? En todas las presentaciones ahí, entremos en estas experiencias de fragilidad y reconozcamos y salgamos de esta zona y reconozcamos que todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, todos. Esa es la primera situación que, no, pero Robin, que hablar de la muerte, entrar a esas situaciones frágiles, ¿no? ¡Ey! Y mira ese cambio, y por eso les colocaba esta imagen. Mira ese cambio que se genera con este loco de San Francisco, ¿no? Como, pues, nuestro patrono. Entró en una realidad de que consideró a la muerte como hermana. Eso ya estar en otras situaciones, ¿sí o no? Considerar a la muerte como hermana, viendo que a veces le tenemos miedo y que esperamos lo único que no venga es la muerte. Y ese dijo, no, la muerte es la que siempre anda conmigo, la que nos va a llegar a todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, esas experiencias de fragilidad, ¿no? De pronto, si alguno de nosotros tenemos la experiencia o la posibilidad, ¿no? Convivir con esas personas que están privadas de la libertad, convivir con esas personas que están en ancianatos, ¿no? Convivir esas personas que están enfermas, entrar a esas experiencias de fragilidad y comprender que yo no estoy inmerso ni a mí no me va a pasar, no, me puede pasar. Y si me puede pasar, estoy preparado. Hoy Diana nos decía, ¿no? En este tiempo es estar listos y tener la maleta lista. ¿Y qué es tener la maleta lista? Estar preparados para lo que suceda. ¿Sí? ¿Qué pasó con la pandemia? Nos dijo, hey, no, solo los de la tercera edad, los enfermitos, son los que acompañan a la hermana muerte. No, señores. La hermana muerte le puede llegar a los jóvenes, le puede llegar a todos. Puede estar muy sano, muy tranquilo y le llegó la pandemia. Es entrar en esas experiencias, de no sentirme lejano, de que a mí no me va a pasar, no me puede pasar. Bien. Otra práctica, mis queridos compañeros, mis queridas compañeras, el deleite musical. ¿Sí? El deleite musical. ¿Y ese deleite musical qué pasa? Ese despierta el fondo musical. ¿Sí? Y al llevar ese despierta el fondo musical, expresa el mundo interior. ¿Cuánto de nosotros no tenemos esa canción, ¿no? Que mejor dicho, a todo pulmón? ¿Sí? Ese deleite musical que, ¿cuántas veces en el transcurso del día usted, en estos días que tiene que vivir algunas de estas acciones, cuando se vaya al trabajo, lleve sus audífonos ahí, escúchese la cancioncita que le gusta, esa que le permite y tiene el poder de transportar a lo más íntimo, a lo que siento, a lo que soy,
a lo que busco, a lo que represento, ¿sí? Al salir de las diferentes acciones, de ese cotidiano, de ese diario, y entrar en lo que yo represento, ¿sí? Entrar conmigo, dialogar conmigo, tener un momento de bienestar, de paz interior, ¿sí? Y el último, la práctica de la meditación, ¿sí? Profe, Dime. ¿será que puede regresar a la anterior, por favor? Claro que sí, Un muchísimo momentito, por gusto. favor. Gracias. Bueno, perfecto. El deleite musical entonces, ¿sí? Vívanlo dentro de esas prácticas, todo ese momentico de escuchar esa canción que le gusta, esa canción favorita, esa canción que lo hace encontrarse con usted, ¿sí? Y ese nos permite también expresar lo que somos. Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Y en la práctica de la meditación, ¿sí? No entenderla pues como irnos ya a sacar la flor del loto y estar horas y horas como lo coloco en la imagen, no. Sino que esa meditación, entenderla como tener ese pensamiento claro, como esa inteligencia intrapersonal me permite, hey, yo esto es lo que quiero, yo esto es lo que soy, a mí esto me genera bienestar, que compartir con mi familia, hágale, pero no porque le toca, sino porque usted se siente bien, se siente lleno con su familia, que compartir con mis amigos, excelente, pero no porque lo invitaron y le toca para no quedarles mal, no, sino porque usted se siente bien, ¿sí? Y las diferentes acciones, ir a trabajar, porque se siente bien, porque le gusta, ¿sí? Entonces, llevar a una situación de comprender esa meditación como esa concentración, como ese tener mi realidad, mi pensamiento, mi razón aquí en lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ahorita pueden estar meditando en esta clase. ¿Sí? ¿Cómo? Prestándole atención a Robin a ver qué es lo que dice, con qué sale ese señor. Y con lo que sale, pues miren, puede que tenga alguna razón. Y ahí también filosofa, ¿no? Sí tiene razón. No, puede que no tenga razón. ¿Sí? Entonces, precisamente la meditación, entenderla como es, como tener claro, como concentrarme en lo que hago en mi diario vivir, prestarle la plena atención. ¿Sí? El mindfulness que les mencionaba. Bien, bueno, las próximas las miramos la próxima clase. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí, mis queridos compañeros, mis queridas compañeras? Bien. ¿Qué les pareció ese pequeño compartir de hoy? Muy chévere, profe, muy bonito. Bien. Muchas cosas como en el dulce de no hacer nada, en la experiencia de la fragilidad también muy interesante, muy chévere, porque sí, o sea, hay muchas cosas que pues uno poniéndose a pensar tiene razón, ¿no? Y de verdad que a uno le hace falta conocerse a uno mismo para poder tener pues como la paz y la tranquilidad que uno necesita. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo nos van los demás? ¿Comprometidos con el tratar de vivirlo? ¿Sí? ¿Esta semana lo vamos a vivir? Compañeros, compañeras. Profe, sí, vale la pena vivirlo. Bueno, listo. Espérenme por acá, por favor, definición. Yo tenía un formulario, tengo un formulario, el cual voy a compartir con ustedes. Bueno, entonces, déjenme un minutico por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí.
No. Compañeros, compañeras. Profe, Bueno, disculpe, ¿qué texto guía está manejando? Es que está interesante el tema y quisiera pues leer un poquito más, profundizar un poquito más. claro que sí. ¿Qué necesitas? ¿El documento general? El documento general es Inteligencia Emocional e Inteligencia Espiritual de Frances Torralba. Si lo quieres, yo lo... Y para todos, se lo subo en la semana 8, ¿sí? Son las prácticas para llegar a una inteligencia emocional y una inteligencia espiritual. Listo, profe. Muchas gracias. Yo se lo subo en la semana 8. Bien, entonces, compañeros, compañeras, por favor, de lo que hablamos hoy, vivámoslo en el transcurso de esta semanita, vivámoslo. La próxima clase hablamos, la próxima clase hablamos de precisamente de esta relación, de este encuentro, de cómo nos fue. Hagámoslo con conciencia, no por tarea de Robin, sino tratemos de vivir esto, ¿vale? Y por favor, para la próxima clase ya vamos a buscar, después de hablar de nosotros, ir al segundo componente para la inteligencia emocional. ¿Cuál es la inteligencia emocional? El segundo componente, la inteligencia intrapersonal más la inteligencia. ¿Cuál es la otra? Inteligencia intra más la inteligencia inter. ¿Sí? Entonces, la próxima clase ya vamos a hablar de esa inteligencia interpersonal. Y me gustaría, por favor, consulten para la próxima clase 2 tareitas. La primera, vivir alguna de estas prácticas, una o las que usted decida vivirlas. Y número dos, por favor, consultar todo lo relacionado que usted encuentre sobre la empatía. Consultar todo lo relacionado sobre la empatía. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Vale, listo, profe. Listo. Compañeros. Sí, profe. Perfecto. ¿Cristina? Profe, ¿hay que enviárselo? ¿Qué? Lo de la consulta. Lo de la consulta, ¿hay que enviarla? La próxima clase. Ok. ¿Listo? La próxima clase. Pero sí háganla porque sí la voy a evaluar. Vamos a tener 3 noticas. ¿Sí? Ya les voy diciendo, la práctica de estas actividades la voy a evaluar. ¿Sí? La consulta la voy a evaluar y un trabajito que tenemos la próxima clase. 3 noticas vamos a sacar. ¿Vale? Profe. ¿Sí? O sea, de la actividad de ahorita va a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? La próxima clase, pero en el transcurso de estos días ustedes van a practicar estas acciones. De la práctica voy a evaluar ¿qué? Su experiencia. ¿Cómo les fue? Gracias, profe. O sea, profe, ahí escoger una de las que miramos ahorita, ¿no, profe? Sí, de lo que miramos ahorita, hágalo en el transcurso de esta semana, pero con plena conciencia. ¿Listo? Hágalo. Y la próxima clase hablamos y del diálogo evalúo. Listo, profe. Listo. Gracias. Nombres y apellidos en el chat. Mis compañeros, qué gusto volvernos a encontrar. Que les vaya muy bien este inicio de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias por la atención. Nombres y apellidos en el chat, por favor. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Chao. Profe. Gracias, Vale, profe, profe. Muy gracias. bien, adiós. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Cristina, dime. Profe, ahorita que se desconecta, ¿me permite un segundito, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Muy amable, profe. A ustedes. Noche, que se bien, hasta luego. Que esté Gracias, muy bien. profe. Feliz noche. Chao. Chao. Hasta luego. Muy bien. Cuídense mucho.